Y me permitió un mundo de posibilidades, no solamente para mí desde mi práctica, sino de lo que yo pude hacer con mis clientes en el mundo organizacional y en el mundo del coaching en las organizaciones. Y ahí estuvo todo mi compromiso. Y desde ahí fue también la conexión con nuestro amigo y socio Pablo Oriana, que nuestra inspiración. Me cuesta mucho, la verdad, hoy pensaba, ¿cómo voy a hacer? Porque me emociona un montón, bueno, lo tengo acá todo el tiempo conmigo, ¿no? Pero estar hoy acá y que encontrarlo en otro espacio, ¿no? Y poder conectar con esto, creo que es con la gratitud de la historia, de todos estos puntos que nos fue conectando y nos fue encontrando, porque si no hubiera sido por el Diplo, no hubiera estado Pablo en nuestras vidas, y también todo el impulso que Pablo, a partir del encuentro en el Diplo, generó en la certificación de coaching ejecutivo y en toda la red que se armó en Argentina, y todo su aporte también a seguir mejorando y llevando la herramienta que es el test de gestión ontológica, que es donde yo voy a hacer foco, y el diagnóstico de gestión organizacional, que también es lo que creamos con él y con Rosa. Así que desde esta enorme gratitud por la historia, si hay algo que repita, ya no es una preocupación, porque creo que vale la pena repetir, ¿no? Y es este agradecimiento y a traer lo que nos abrió una posibilidad, y como digo, y traía Pepe hoy, no solamente para nosotros y para nuestra práctica, o sea, para nuestros clientes, para los ejecutivos, para esas personas con las cuales nosotros nos cruzamos y trabajamos en las organizaciones, que son los que llevan las organizaciones, crean trabajo, crean oportunidades desde ese espacio que es el trabajo para otras personas, de los que son estos ejecutivos, que son quienes andan por ahí orquestando sus propios estados de ánimo, o con este desafío de aprender a orquestarlos para ser capaces de inspirar o de conectar, ¿no? a los equipos y a las organizaciones con estados de ánimo, como por ejemplo la ambición en medio de profundas incertidumbres y de cambios que atraviesan todos los países, ¿no? Cada uno en su medida. Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos hacer ahí. Y entonces, bueno, desde este contexto yo quiero compartirles, agradecerles, Ivonne, enormemente, y además esta oportunidad, yo veía a Ana Rosa, y cuando ella traía todo esto, ¿no? Como de alguna manera esto veía el potencial de gestión ontológica, y cómo me recuerdo el momento en que lo creamos juntos allá en Caracas, y cómo lo creamos, digamos, no porque se nos ocurrió sentarnos a pensar qué podemos inventar, sino que la acción surgió de poner al cliente enfrente y en medio de un proceso tan grande y complejo como estábamos manejando en su momento con Credit Card, esta cuestión que el presidente en ese momento nos planteó de si tuviéramos que medir y hacer un estándar de dónde tenemos esta población hoy, ¿cómo podríamos ubicarlo? Este pedido, de alguna manera, esta inquietud de crear un estándar. Y ahí nos pusimos nosotras en tu casa, y Pablo desde Argentina creando la curva de Gauss, la campana de Gauss, para poder atender esto y crear un estándar con el cual poder medir a esta población y desde ahí identificar cuáles son las acciones claves que va a desplazar a este grupo en esta organización para lograr los objetivos del negocio que se proponen y que están declarados y que nosotros declaramos que vamos a acompañar desde nuestro lugar. Y traigo esto porque es la esencia de mi presentación, de esta charla, ¿no? Que quiero tener con ustedes hoy, que es compartirle nuestra experiencia, compartir este instrumento que nosotros juntos que creamos para enriquecer nuestra práctica, y también poder mirar al final, hoy desde este lugar, cuál es el desafío adaptativo que nosotros atravesamos con estos instrumentos. Porque esta fue como la otra variable que se fue revelando en estos últimos años respecto al tema de la CICE, ¿no? Y el trabajo con nuestros clientes coaches, que son quienes ponen estas herramientas al servicio de sus clientes ejecutivos y sus clientes organizacionales. Entonces, hacia allá me gustaría dirigir esta charla, y como propuesta o oferta, lo que quiero es traerles un espacio no solamente de reflexión por la reflexión, sino una reflexión acerca de cuáles son los desafíos que cada uno atraviesa desde su lugar
desafíos adaptativos que los ponga de cara a mirar qué acciones, qué nuevas posibilidades pueden aparecer para generar valor a nuestros clientes, en este mundo que hoy a la mañana nos traía Alejandro Ruelas Gossi, estos desafíos que nos acercaba Mónico Carabajal, a lo que nos traía Fernando Sanford también respecto al, ¿no? ¿Cuál es nuestro desafío para hacer una diferencia ahí? Porque si no, siento que nos quedamos como buscando la respuesta afuera, poniendo, ¿y cómo se hace tal? Y hay respuestas, hay recetas que todavía no se inventaron, y como decía Ivonne, hay cosas que tenemos que salir a hacer. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío que nosotros como profesionales tenemos para poder ser una luz, ser mentores con nuestros clientes ejecutivos? Y lo mismo para nuestros clientes ejecutivos, ¿no? ¿Cuáles son sus desafíos adaptativos? ¿Por dónde va? Entonces, voy a compartir un poco mi presentación. A ver si... Ustedes me dicen si lo ven. A ver. Ok, tengo un tema con la presentación porque lo que veo es que si yo veo la presentación no veo el chat. Así que voy a hacer una cosa. A ver si puedo poner el chat acá. Ay. Hola Aurora, la vi. Ok, entonces acá... Ok, bueno, mientras veo acá cómo resuelvo el tema tecnológico de poder mostrar mi presentación, voy a conversar con ustedes la presentación que tenía y después se las voy a enviar. Ok. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es el tema de el enfoque, que si bien Ana Rosa lo traía, ¿no? O sea, es contar cuál es el enfoque desde el cual nosotros nos dispusimos a inventar esta herramienta. Entonces, en el marco de la filosofía del lenguaje, encontrar cuáles eran los marcos teóricos que nos iban a apoyar, ¿no es cierto? Y desde ahí, como por ejemplo la ontología del lenguaje, el management, el aporte de la psicología y la estadística también, ¿no? Los modelos que de ahí se emprenden, y acá, por excelencia, en el TCGO, el modelo es el modelo de gestión ontológica, que el regalo y el aporte más valioso que a mi juicio nos trae, es esto de poder agrupar en 5 dominios, como nos mostraba Ana Rosa, las principales competencias o las competencias genéricas claves de la gestión, ¿no? Y que es un resumen de las competencias que propone Fernando Flores en todo su desarrollo como de parte de la ontología del lenguaje. Y cómo estos modelos se ponen al servicio de las prácticas, ¿no? Cómo a partir de este modelo nosotros podemos intervenir desde nuestra práctica del coaching y el coaching ejecutivo, que todo esto fue el desarrollo que acaba de traer Ana Rosa, que fue este desafío que tuve la suerte de compartir juntos, ¿no? De inventar esto. Bueno, ¿cuáles van a ser los métodos, la metodología? ¿Cómo vamos a poder generar un estándar compartido para que la práctica del coaching ejecutivo haga sentido a las inquietudes de las organizaciones, de los ejecutivos? Y es así como nace este test, ¿no? En el 2010 nace el TCGO, y en el 2014 que nace el diagnóstico de gestión organizacional. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? La pregunta que nos hacíamos y el propósito de este desarrollo fue tener estándares compartidos que nos permitan, sobre todo, orientar acciones de desarrollo en términos de habilidades de gestión ontológica para el logro de las metas organizacionales. O sea, para el logro de las metas, cuando digo metas organizacionales, son los objetivos estratégicos, los objetivos de negocio de una organización, ¿no? ¿Qué requiere poner de sí un ejecutivo, si lo miramos dentro de estos 5 dominios, para hacer una diferencia y poder lograr en términos de desempeño aquello que la organización espera de él, ¿no? Y poder impactar en los objetivos de negocio? Entonces, desde acá también voy a tomar una pregunta que vi que ponían en el chat para Ana Rosa, que decía si se pueden tomar otras evaluaciones de la organización. Claro que se pueden tomar.
o sea, enriquece, porque es información, ¿no? Es información acerca de esa persona, y es lo que nos permite también construir un sentido a lo que nos va a arrojar como resultados este test. Entonces, así nace el TCGO, que es un test que mide la capacidad de gestión actual, y esto es importante porque este no es un test que mide tipos de personalidad, ¿no? Y esto lo traía Mónico hoy a la mañana. Acá no estamos midiendo estilos de personalidad. Si bien es probable que en todo este trabajo los estilos de personalidad se revelen, nuestro enfoque acá es cómo esta persona puede sintonizar, ecualizar dentro de estos 5 dominios las habilidades de gestión que sean claves dentro de su perfil para lograr los objetivos y lograr aquello que se espera de él en su función, en su rol, ¿no? Para los logros organizacionales. Entonces, este test mide esta capacidad de gestión en estos 5 dominios, y en las 25 subcompetencias, nosotros dividimos cada uno de estos dominios: gestión de la realidad, gestión de la posibilidad, gestión de la acción y los resultados, de las relaciones y del aprendizaje, en 5 subdominios. Y cuando digo 5 subdominios, por ejemplo, uno de los dominios clave que atraviesa todos es el área de la corporalidad y de la emocionalidad, ¿no? ¿Cuáles son los estados de ánimo que se corresponden o que afectan a cada uno de estos dominios? Y cómo nosotros podemos también, a través de la autoevaluación que el cliente hace de sí mismo, identificar por dónde va, por dónde está en términos de sus estados de ánimo en estos 5 dominios. Y esto se transforma relevante porque, por ejemplo, lo que nosotros podemos ver cuando vemos un test, un resultado de un test, podemos mirar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando habla del dominio de la coherencia emocional y corporal, cuánto esta persona está siendo consciente del impacto que tiene esta dimensión en lo que él quiere lograr y en la declaración que hace. Hay personas que pueden ser, por ejemplo, muy buenas en términos de la acción y los resultados, pero aparece, como en este caso, por ejemplo, un indicador que nos muestra que en ese dominio hay algo que la persona no está viendo al 100%. Hay un espacio de ceguera para esa persona, y eso nos lo indica porque aparece un indicador que nosotros llamamos indicador de pretenciosidad, ¿no? ¿Qué nos muestra cuando aparece este indicador? Es que hay algo que la persona está sobrevalorando de sí misma, una ceguera, ¿no? Y entonces esto es un espacio a explorar con la persona. Muchas veces, por ejemplo, sucede que nosotros tenemos claro y somos buenos a lo mejor en la coordinación de acción o, por ejemplo, en el diseñar posibilidades, en el ver posibilidades, en el soñar con aquellos que logramos lograr, pero resulta que el miedo como estado de ánimo es lo que domina en ese momento. Y si nosotros eso no lo reconocemos, esa emoción, ese estado de ánimo, de miedo o de desconfianza, tal vez, es lo que va a impedir que nosotros terminemos siendo buenos en ese dominio. Y acá hay algo que este modelo plantea y trae, es que, como dice Ivonne, para ser buenos y ganar el juego se requiere ser bueno en los 5 dominios. Uno no gana el juego siendo bueno en 4, o sea, porque en ese dominio que queda fuera de sintonía con el resto, por ahí pierde el juego. Si nosotros no tenemos una capacidad desarrollada respecto de poder distinguir, ¿no? Dentro de lo que plantea, acá les traje las competencias, una síntesis de lo que son las competencias claves y genéricas que plantea cada uno de los dominios, pero si nosotros no tenemos, por ejemplo, la capacidad o la habilidad de distinguir las afirmaciones como acto lingüístico, como de los juicios, ¿no? Y no miramos la manera en que estamos mirando y evaluando la realidad o cómo nos relacionamos con la información, la evaluación de posibilidad respecto del futuro que estamos teniendo es muy corta. Entonces, el futuro, el horizonte de posibilidad para nosotros está a corto plazo, a corta distancia, porque estamos confundiendo juicios con hechos, y tomamos los hechos como verdad absoluta. Y esto
nosotros, una estadística que les puedo dar es que el 90% de las personas que fueron evaluadas con el TCGO, que al día de hoy estamos en las 3.000, sacó índice de pretenciosidad o bajo el dominio de gestión de la realidad. Y después nosotros nos preguntábamos, ¿esto será así? Pero en 3.000 pruebas lo que fuimos viendo era en qué aspectos aparecía el tema de la, tal vez, falta de competencia o falta a ver, no quiero decir incompetencia, pero por ahí va, ¿no? O una baja capacidad de gestionar, esta habilidad de distinguir y de mirar esto. ¿Cómo nos relacionamos con los datos? ¿Cómo los tomamos? ¿No? ¿Cómo escuchamos los datos de la realidad? Entonces, acá, ahí nos fue apareciendo la muestra de decir, y además la validación del test en sí mismo, estadístico y científico, nos mostró que esto estaba midiendo, ¿no? Entonces, también tenemos acá el tema de gestión de la posibilidad, cuando tenemos esta competencia de, bueno, cuán buenos hoy estamos siendo, cuál hábil estamos siendo, de declarar con compromiso el futuro que nosotros queremos crear. ¿Cuáles son las declaraciones? Y esto es algo que se vuelve sumamente relevante porque lo que nos muestra y nos permite mirar cuando estamos trabajando con este test, y mirando desde acá a un ejecutivo en un proceso de desarrollo, es cuáles son las declaraciones que faltan hacer. Y hoy Pepe lo decía, ¿no? Faltan declaraciones, faltan ofertas, ¿no? Entonces esto como mirándolo también desde este lugar, ¿no? ¿Qué declaraciones faltan hacer? O de qué manera nos comprometemos con las declaraciones que hacemos, o de qué manera también nosotros nos comprometemos a hacer que otros cumplan con las declaraciones que se comprometen con nosotros. Aparece también la gestión de la ejecución, la gestión de la acción y los resultados, donde la competencia es por la coordinación de acción, donde ahí aparecen estas movidas conversacionales como los pedidos, ¿no? Las ofertas, la capacidad de hacer y de cumplir promesas, la impecabilidad al momento de hacer un pedido o hacer una oferta, de, por ejemplo, establecer condiciones de satisfacción, ¿no? Y acá es importante mirar, y lo que nos permite mirar el test, es que a veces la persona desde su autoevaluación cree que es buena haciendo pedidos, ¿no? Entonces a veces nos sale al 100% esa competencia, y cuando nosotros indagamos o miramos los quiebres que esta persona trae al inicio, lo que vemos es que en realidad lo que no está claro es qué espera del otro, ¿no? Entonces él juzga que está siendo muy bueno haciendo pedidos, ¿no? Pero hay algo de la efectividad que no se está cumpliendo. Entonces, esto también nos permite mirar eso, cómo juzga o cómo está juzgando la persona su capacidad de gestión actual. Y eso permite mostrarle a la persona, ¿no? O sea, traerle una posibilidad de ver aquello que a simple vista no ve de sí misma y de su capacidad de gestión. Y también aparece la gestión de las relaciones, y en toda esta movida, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos de generar relaciones, ¿no? De generar relaciones que sean capaces de generar conexiones con otros, ¿no? Conexiones que nos lleven a la coordinación, a lograr los resultados que nosotros nos proponemos juntos, a poder inventar cosas juntos. ¿Cuál es la capacidad que nosotros tenemos de declarar quiebres, de poder poner e identificar cuál es el estado de ánimo en el que estamos en una relación, en el que está la persona, un ejecutivo, por ejemplo, con su equipo, ¿no? O cómo está un ejecutivo con la organización o con su jefe, ¿no? O con las personas, o con sus pares, ¿no? Porque acá aparece otro gran quiebre que traía Mónica hoy a la mañana, esto de trabajar como muy solos, ¿no? Desconectados. Y eso tiene que ver porque muchas veces el tema relacional, el tema de ser capaces de dar y de entregar juicios, ¿no? Como habilidad, como práctica, eso no aparece como una habilidad desarrollada en los ejecutivos. Y otra de las competencias que traía Ana Rosa como clave, ¿no? Y que atraviesa todos los otros dominios también, es la capacidad de la gestión del aprendizaje, de gestionar nuestro aprendizaje, ¿no? De declarar aquello que no sabemos y que nos comprometemos a aprender. Y así dicho, suena muy, muy lindo en términos de entendimiento de competencia, pero la propuesta que nosotros tenemos en este espacio, en esta conversación, es mirar
la relación con el aprendizaje, no desde el saber del entender, desde del conocer, del conocimiento, sino la relación con el aprendizaje en términos de, a ver, en términos de experiencia. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Entonces, a ver, voy a ver si puedo poner aquí el chat para ver cómo vamos. Lo que también les voy a pedir es que me vayan compartiendo. Voy a mirar a ver si puedo desde acá. ¿Cómo van con esta charla? ¿Sí? Me gustaría escuchar un poco eso. Marina, yo recogí aquí algunas preguntas, ¿no? Alguien preguntaba cuánto se demora hacer el test, cómo accedemos al test, ¿no? Y yo acabo de meterte en un problema en el espacio público. Porque yo acabo de decir que quien quiera acceder al test, conocer del test, o qué sé yo, tiene que comunicarse con marinarugó@gmail.com. Entonces, Marina, por favor, pon tu correo ahí para que ellos lo tengan, ¿no? Porque efectivamente esta herramienta fue hecha para los coaches. Esto fue hecho para poder habilitar en los coaches la capacidad de poder medir, actuar y mostrar el impacto. Mira, María, ha estado pasando un fenómeno interesantísimo. Tú sabes que a raíz, bueno, de todo lo que estamos haciendo con el test, yo le pedí a todos los coaches nuestros de SEGO que se volvieran a hacer el test, ¿no? Y entonces me llama Ida. Y una de las cosas que me dice Ida, oye, wow, qué cosa impresionante, los cambios, o sea, lo que era mi test, porque ya tenía el test que se había hecho hace un año. Y tenía el test que se acababa de hacer. Y tú sabes que nosotros no le hemos metido mucho a eso de ver, tú sabes, como en la distancia, una cosa y otra. Porque ya te digo, se han hecho 3.000 y ahí vamos haciendo los 3.000, no vamos estudiando qué va pasando, pero no ha dado tiempo. Pero en el caso de Aida, ella compara sus dos tests y ve las áreas que han mejorado. Y ve entre las áreas una que tiene que ver con gestión de la realidad. Y ve otra. Y yo lo que le decía a Ida es, mira, Ida, esto está teniendo mucho que ver con el trabajo y esta dinámica de trabajo que se hace en SEGO, donde nosotros aquí insistimos que la ontología no es un enfoque, no es una teoría, que la ontología es uno. Que uno como coach gestiona la realidad con su cliente, que uno como coach gestiona posibilidades con el cliente. Cuando uno a un cliente le dice que uno ve para él cierto espacio de posibilidad, uno está haciendo una declaración, uno está gestionando posibilidades. Incluso uno está vendiéndole al otro una posible visión de sí mismo, que obviamente si no es la de hoy, ahí va a haber una diferencia que se va a tener que llenar con algo. Y una de las cosas que se usa es coaching ejecutivo. Entonces, Aida veía eso y yo decía, oye, yo creo que ese es el resultado de prácticamente un año de trabajo donde cuántos coaches has tenido, cuántas conversaciones has dado, cuántos quiebres has enfrentado, que mira cómo ahora el test nos está indicando, pero además unas mejoras así en lugares sensibles. Entonces, wow, interesantísimo lo que va pasando. Entonces, acceso al test, cuánto tiempo dura hacer el test, cómo es el test. Y aquí alguien te preguntaba diferencias entre las declaraciones en la gestión de la posibilidad y la gestión de la ejecución. O sea, cómo es esa relación entre la gestión de la posibilidad y la gestión de la ejecución. Esas son preguntas que di hasta que haya aparecido alguna última por acá. Entonces, si dinos algunas cosas en relación con esto. Mira, lo primero que quiero traer es esto que tú traes de la reflexión que hace Aida, que es la reflexión en la que venimos trabajando, ¿no? con todo este proceso, y tiene que ver con, primero como profesionales nosotros, cómo nos apropiamos de estas distinciones. Y cuando digo apropiarnos es cómo seguimos profundizando, ¿no? Cómo seguimos cavando este pozo de 8 metros que traía una vez Ravi Shankar, ¿no? Con respecto a esto, que también lo dijo varias veces Fernando Senfori y nos lo recordó, ¿no? Esto de cómo nosotros nos apropiamos de algo y ahí nos quedamos, no en la superficie del entender, ¿no? Por ejemplo, esto, y buena la pregunta de la declaración con respecto a el dominio de la posibilidad, ¿no? Que es declarar
la meta, declarar aquello, el mundo que yo quiero que aparezca, el mundo en el que yo quiero vivir. Que va a estar, una vez que eso está declarado, acompañado del compromiso de la declaración, de las acciones que yo me comprometo a realizar para llegar a esa declaración y a ese mundo que declaré que quiero estar. Y esta relación de la declaración de la posibilidad, es el cambio de relación. ¿Qué? Alguien tiene abierto el micrófono. Es el cambio de relación y es la reflexión que yo les quiero traer hoy a ustedes cuando hablo de esto de el desafío adaptativo de los coaches, es cómo nos paramos respecto a la información, ¿no? Cómo manejamos la información. Me parece bueno, antes de entrar ahí, que es la reflexión final, terminarles de mostrar, hacerme cargo ahora se los voy a traer, pero hacerme cargo de esto de mostrarles cómo es el proceso de implementación del test, ¿no? Pero antes de eso me gustaría compartirles este feedback de los clientes, ¿no? Y cuando hablo de clientes, son clientes que se lo aplicaron a sí mismos y clientes coaches también, ¿sí? Que tienen experiencia de varios tiempos en haber aplicado varios tests, ¿no? Y haberlo trabajado en sus procesos de coaching con sus clientes y en sus procesos personales también como clientes. Una es que permite co-crear la hipótesis de los objetivos claves, co-crear con el cliente, ¿no? ¿Cuáles son esas hipótesis de esos objetivos claves que esta persona tiene que enfocarse? Como decía Ana Rosa, un proceso de coaching puede durar 4 meses, puede durar 8, puede durar 10 meses, 1 año, pero hay otros procesos de coaching ejecutivo que requiere que nosotros podamos ayudar a nuestros clientes a generar un desplazamiento en 8 o 10 sesiones, y son 2 meses. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento que nosotros podemos ayudar a lograr a una persona, a un ejecutivo, en su gestión, en un proceso, por ejemplo, de 2 meses, ¿no? Que estamos hablando como de 8, 10 encuentros de coaching ejecutivo. Y en ese lapso, que es el lapso estándar que nosotros estamos pensando y interviniendo en un proceso de coaching ejecutivo, este es el feedback, ¿no? Co-crear con él, ¿cuáles son esos objetivos? Otros hablan de que es un GPS del proceso, nos permite mostrar cuáles son los focos, ¿no? Los focos claves de los objetivos a desarrollar, los focos claves de la gestión actual de la persona. Es una fuente de desafío, es un diagnóstico, nos trae foco en las áreas de desarrollo, dinamiza, vuelve mucho más ágil el proceso de coaching ejecutivo, facilita la aparición de quiebres, permite una integración sistémica del observador que la persona está haciendo de sí misma, permite identificar también puntos de palanca con el cliente, favorece hallazgos poderosos, una mirada integral de su gestión. Entonces, esto me parecía bueno traérselos antes de seguir, ¿no? Mostrarles esto. Bueno, ¿qué opinan los usuarios? ¿No? ¿Cuál es el feedback que nos devuelven aquellos que se la aplicaron y que nos pueden hablar de su experiencia? Entonces, el proceso de administración del test, nosotros lo dividimos en 4 grandes fases. Primero tiene que ver con el tema del contexto, de la escucha, del poder tener claro cuáles son las inquietudes de esa persona, cuáles son las preguntas a responder, ya sea del ejecutivo que toma el proceso, o de la empresa y el sponsor que contrata un proceso de coaching ejecutivo, y del cliente, del ejecutivo, cuáles son sus inquietudes, los quiebres, ¿no? ¿Qué trae escuchar esto? Y eso es parte del contexto, poner en el contexto también de qué se trata este test y esta herramienta que nosotros vamos a administrar, ¿no? Cómo vamos a leer los resultados, qué mide, todo esto que yo les estaba contando es muy importante, porque si no, una herramienta de medición genera un desafío, genera una cierta amenaza, ¿no? Como me van a medir, me van a evaluar, y esto quién lo va a ver. Entonces, poder generar todo este contexto para que la persona entienda de qué se trata, ¿no? Y cómo vamos a interpretar esos resultados y cómo eso va a impactar en su proceso de coaching ejecutivo. Después viene toda la parte de la logística y la administración, ¿no? Cómo nosotros les enviamos el link y la importancia de saber esto que les lleva aproximadamente media hora, que es importante que la persona se tome esa media hora para completarlo, que es a través de un link, que se tiene que asegurar un par de cuestiones logísticas básicas de conexión a internet, porque si no cualquier cosa que se cierra o se abre, eso después puede producir alguna molestia de que no se guardaron los resultados o si no puso enviar, lo que sea, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo bien para asegurar que la persona complete en ese tiempo su evaluación.
Y luego viene la parte de la lectura y la interpretación de los resultados, junto con nuestro cliente, ¿no? O sea, cómo leemos y cuál es el sentido que le vamos a dar a eso que aparece en base a este contexto y a esto que trajo inicialmente y a la declaración de qué quiere lograr con este proceso de coaching, qué se espera de este proceso y de él en este proceso. ¿Y para qué? Para poder justamente terminar con esto de, entonces, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es el plan de acción que va a poder construir este ejecutivo para asegurarse que ahí van a estar las acciones claves y los compromisos claves que esta persona va a realizar conjuntamente con el apoyo de un coach durante este proceso para lograr esto que se propone lograr? Y que además esto va a ser validado con el sponsor, y que este plan de acción y esas acciones van a tener indicadores. Rápidamente yo les quiero contar, pues no sé cómo voy con el tiempo, a mí me gustaría que me ayuden con eso, pero me gustaría mostrarles este proceso de cómo unimos... Te quedan 5 minutos. Ok. Este proceso de unir los puntos de interpretación del test, ¿no? Este contexto, por ejemplo, este caso, yo se los voy a dejar, tienen esta presentación, que acá hay un resumen de un caso, ¿no? Donde las inquietudes que traía este ejecutivo inicialmente, tema de su liderazgo conflictivo, cómo era evaluado por él y por su sponsor también, por la organización, cómo estaba en ese momento con su equipo y con sus pares, y el estado de ánimo de desconfianza que aparecía en él, la frustración y el resentimiento en la organización. Y el tema que aparece acá es cómo apoyar en la transición de su rol y a la desvinculación, porque algo que empezó a pasar fue que esta persona se dio cuenta que su amor en la organización se había terminado, y que estaba en un estado de ánimo ya de enojo y de frustración y de resentimiento, que si lo sosteníamos ahí, el potencial era esta persona se va con un quiebre y con un juicio en la organización. Y acá, a partir de poder identificar, bueno, a ver qué cosas aparecieron en su TCGO, ¿no? Y ver esto, bueno, de qué manera él estaba relacionándose con la información, cómo tomaba, cómo estaba jerarquizando la información y cómo manejaba sus juicios como realidad, y esa era la realidad, y desde ese lugar se relacionaba con la posibilidad. Entonces desde ahí no hay mucha posibilidad para gestionar, y desde ahí la frustración, y también esto, el impacto en sus relaciones, ¿no? Cómo acá aparecía el impacto en sus relaciones. Y eso nos permitió claramente hacer foco y que esta persona pueda comprometerse en gestionar la relación en base al contenido, como decía él, a los hechos y no al juicio. Cambiar esto de esto es así, ¿no? Por creo que puede ser así, ¿no? Y poder medirlo en sus reuniones. Evitar el conflicto del traspaso, ¿sí? Y mantener un equipo unido, siguiendo al nuevo líder, o sea, colaborar en este traspaso, y también colaborar en la búsqueda de su reemplazo, abriendo sus redes. ¿Y cómo termina? Les hago rápido el cuento, el final de la torta es que esta persona se va en buenas condiciones y puede ver la posibilidad de construir una relación saludable, hacer este proceso conectado con aquello que él quería y no desde el enojo que estaba con la organización, y termina siendo ahora proveedor externo a esta organización, ¿no? Esta persona pasa a ser un emprendedor y ahora tiene a la empresa como cliente, cosa que no hubiera pasado si esto hubiera seguido en esa situación, pero él lo pudo ver. Entonces, a esto, y acá fueron 10 sesiones. Entonces, la propuesta que les traigo, y por donde me interesaría conversar ya, abrir la conversación, es a este desafío que nosotros vemos, ¿no? También traía el tema de las encuestas que traía hoy Fernando, y esto sí, muy lindo el cuento. El tema es, ¿qué nos pasa con la información? ¿Cómo nos relacionamos con la información? Y lo traigo porque una de las cosas que nosotros vemos como desafíos, ¿sí? que aparecen en los coaches muchas veces, y que también después aparecen en nuestros clientes, pero principalmente aparecen en los coaches, es esto de, ¿pero qué quiere decir que me dé 50% acá y que me dé 30% acá? En realidad, si lo veo así, separado, no quiere decir nada. ¿Sí? Quiere decir que está el 30%, que es una subcompetencia baja dentro del dominio, ¿sí? Pero el tema es empezar a encontrar estas conexiones. Es ahí, en estas conexiones, donde surge el sentido y el poder que tiene esta herramienta. Pero para eso tenemos que mirarnos a nosotros y vernos desde dónde nosotros nos relacionamos con la información. Porque si nos relacionamos desde este lugar de los hechos objetivos y precisos y verdaderos, y nos olvidamos la subjetividad de la persona, del momento de la persona que está completando esa evaluación, y del proceso de creación de confianza con el coach, etcétera,
estamos cerrando la posibilidad de accionar y de generar una posibilidad distinta con nuestro cliente a través de esta herramienta. Entonces, esa es una de las preguntas que a mí me llevan a mirar esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué fallan las encuestas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empecé a mirar esto y vi que esto es un fenómeno mundial. También veía esto del qué pasó con el Brexit, con el plebiscito de Colombia, con lo último esto con las elecciones de Donald Trump, ¿no? ¿Qué pasó que fallaron estas herramientas estadísticas? Y algo que vi como una hipótesis de mirar este fenómeno, y que concuerdo con uno de los periodistas que dio este juicio, es que hubo variables, la naturaleza de lo que se estaban viendo que no se tuvo en cuenta, y que tiene que ver, por ejemplo, con las emociones, con el estado de ánimo de las personas, de los votantes. Eso no se contempló. Por ejemplo, el tema de la vergüenza de decir públicamente a quién iban a votar. Entonces, traigo esto porque me parece relevante identificar como variable y como uno de los desafíos que considero que tenemos que poder mirar en nosotros, es esto de cómo nos relacionamos nosotros con el saber, cómo nos relacionamos con los datos, cuáles son las cegueras que nosotros tenemos respecto a esto, ¿no? Cómo tomamos los datos de la realidad, cuáles son los juicios que están bloqueando nuestro aprendizaje. Si nosotros queremos hacer una interpretación lineal y mirar un test que me diga con exactitud el porcentaje del estado de ánimo de esa persona y lo veo descontextualizado, eso no me va a generar ningún aporte. Entonces, también mirar esto, cuál es la mirada lineal que nosotros tenemos acerca del mundo, del cambio, de los desafíos, de todo esto que nos traía hoy Alejandro Lasgossi, ¿no? O sea, esto que va más allá de lo lineal, esto que tiene que ver con algo sistémico, con algo que está en plena conexión y hasta en conexión con nodos que ni somos aún capaces de ver. Y la invitación a mirar el tema de cuál es el desafío adaptativo que enfrentamos, ¿no? Cuál es el desafío respecto a los estados de ánimo que requerimos cultivar para ser capaces de empoderarnos con estas herramientas y hacer una diferencia en términos de nuestra capacidad de acción y de gestión. Y para eso mirar la invitación, y esto tiene que ver con las reflexiones que tengo de las experiencias de estar trabajando con Fernando Flores en estos últimos tiempos, es esto de cómo nos relacionamos con el saber. Y pasar, o sea, creo que el desafío por ahí va en esto del pasar del saber, del comprender, del conocer, al saber de la experiencia. Entonces, si no conectamos esta información con la experiencia de la persona, con nuestra experiencia, entonces el resultado, o sea, el producto en sí mismo no va a cambiar y no nos va a acercar al resultado que nosotros queremos lograr.